Pero si hablamos de temas electorales, Bolivia va a atravesar un año para muchos complicado. Llegan las elecciones generales y para hablar de este tema, hoy tengo el gusto de saludar a Israel Mérida, él es periodista y analista, quien nos acompaña también en Cartas sobre la Mesa. Israel, qué gusto tenerte en el estudio, bienvenido. Paola, el gusto es todo mío, privilegio para mí estar hoy en Cartas sobre la Mesa. Israel, nos acercamos a un año electoral con un panorama un tanto complicado. La oposición, ¿cómo ves que llega que va encaminándose hacia este proceso electoral? ¿Está también fragmentada al igual que el MAS? Yo creo que no. En realidad hay que diferenciar los niveles de oposición que existen en el país. Si diferenciamos los electorados, tienes un electorado que pertenece al movimiento al socialismo, un electorado que hoy además se ve disminuido debido a la crisis económica. Ha golpeado muy fuerte la crisis económica a este gobierno, está básicamente destrozado. Y ese es un electorado, el voto duro del MAS, repito, históricamente minimizado, mucho más pequeño que en otros procesos electorales. Tienes un electorado del otro lado, un electorado absolutamente opositor, que en este proceso por lo menos ha crecido bastante, por la misma consecuencia, por el tema de la crisis económica, además de ya ese voto duro que tienen. Y al medio queda un electorado fluctuante que cada vez se va achicando, va disminuyéndose con tendencias de centro-izquierda, centro-derecha. Dentro de lo que corresponde al electorado opositor, vamos a decir, no quiero catalogar directamente de derecha, hay representantes vivos, ¿no? Representantes además históricos, simbólicos, como por ejemplo Carlos Mesa, está Samuel Doria Medina, está Camacho, está Jorge Tuto Quiroga. Y dentro de esos electorados, dentro de esos candidatos que son los más visibles, han hecho una alianza, han firmado un documento de buenas intenciones, por lo menos, si no de un compromiso férreo, pero yo veo que esto ha sido un paso importante. La gente reclamaba unidad de la oposición y ese gesto de verlos a los cuatro juntos yo creo que es una buena señal. Ojalá eso realmente se concrete, se llegue después a solidificar en base a una visión de país, en base al mejor candidato y en base lógicamente a la propuesta que se tenga. Hay 6 oportunidades en las que el intento de unidad opositora claramente ha fracasado. ¿Por qué esta podría ser la excepción y que la oposición llegue finalmente unida y haya ese desprendimiento patriótico, entre comillas, para elegir a los candidatos? Claramente Tuto ha dicho que él quiere ser el candidato a la presidencia. ¿Se logrará llegar unidos a las elecciones? En ningún otro proceso, aquí pasan dos cosas que son fundamentales que no se dio en los últimos 20 años, que es este proceso desde que arrancó el MAS a la fecha. Primero, que nunca se fue a una elección en una crisis económica tan fuerte como la de hoy. Esta es una variante fundamental porque hace que la gente tenga otra percepción de la administración del Estado, del gobierno, y lógicamente esto va en contra de los años que el MAS ha estado en función del gobierno. Ha desperdiciado una era realmente económicamente, históricamente, nunca más vivida en el país y han desperdiciado ese momento histórico. Entonces la crisis económica es un punto de quiebre. Y lo otro, en todos los anteriores procesos, si te fijas, nunca se dio que 4 candidatos fuertes o precandidatos por lo menos hagan una carta de intenciones. Todos hablaban de unidad, pero nunca se llegó a consolidar aquello. Hoy por primera vez sí se ha dado esto. Ahora, si de los 4, no sé cuál será la metodología que utilicen para escoger al mejor, se basan en encuestas o se basarán en algún otro tipo de medición. ¿O en quién tiene la sigla? También, pero incluso en ese tema quedan 2, si hablamos de siglas, quedan 2 aventajados en este caso. Si el requisito es sigla, Samuel Doria Medina, que tiene sigla, y hoy Jorge Tuto Quiroga, que ya tiene una sigla de respaldo, que es el FRI. Si vamos a medir a los 4, y en diferentes sondeos de opinión que se están dando, yo creo que Jorge Tuto Quiroga les ha tomado muchísima más ventaja. El crecimiento de Quiroga es exponencial, no solo en las ciudades capitales, sino en otras ciudades intermedias, y esto marca, yo creo que un punto de inflexión como para prever que el candidato de ese bloque de oposición debería ser Jorge Tuto Quiroga. Pero además también a nivel internacional, con toda esta movida en Venezuela y todo aquello, la imagen de Tuto va creciendo. Dentro de este mapa electoral, ¿qué papel va jugando Manfred Reyes Villa? Él dice ser opositor, dice ser la única opción opositora. ¿Cómo lo ves? Una cosa es lo que él diga y otra cosa es lo que realmente demuestra con sus actos y con sus declaraciones. Fíjate tú que de todos los realmente opositores que además se han quedado en el país, porque apenas él
fue candidato, perdió la elección el mismo día o al día siguiente ya estaba fuera del país. De los que se han quedado y le han hecho frente al régimen, Manfred Reyes Villa llega con 14 procesos. Primero, yo tengo mis dudas sobre su participación en la anterior elección municipal, o sea, él vivía en Tiquipaya y el requisito dice que para ser candidato debes vivir en el lugar, o sea, él vivía en otro municipio, pero bueno, hay una interpretación ahí previa. Los hechos es que llega con 14 procesos, de los cuales 12 llegan a foja cero. Esto nunca ha ocurrido con los reales opositores, más al contrario, se les ha hecho una persecución política muy fuerte. Primer detalle. Segundo, se van dando después señales. Lucha por el censo en Santa Cruz, Manfred no participa, meten preso a Camacho, nunca dice nada, la meten presa a Yanine Áñez, no se manifiesta, lo interpelan al ministro del Castillo, no sé si recuerdas, y él sale en defensa del ministro del Castillo, le piden una valoración de la economía en el país y él califica de 6 y casi 7 sobre 10. O sea, te vas dando cuenta que es caja de resonancia y que principalmente va repitiendo lo que el gobierno dice. Lo último que ocurrió con Manfred es realmente alarmante. Hace días atrás, menos de una semana, declara que todas estas filas de quienes tú, yo, nuestros parientes van a hacer fila en los surtidores para conseguir gasolina, es mera especulación, que aquello no existe. O sea, tú escuchas eso, no puede ser que alguien que se tilde de opositor tenga que ser tan condescendiente, tan caja de resonancia del discurso del gobierno, ¿no? O sea, en las acciones y en los hechos y en el discurso, Manfred Reyes Villa, en ese electorado que yo te daba a entender, está al medio, pero está una centro-izquierda, ¿no? Parecería que va a jugar el rol del candidato funcional al MAS para quitar algunos votos a la oposición y tratar de armar una pequeña bancada que le permita tener niveles de negociación o de apoyo Cotear al movimiento socialismo. ¿Perdón? El coteo del poder. Claro, porque después no entenderías de otra forma. O sea, además que históricamente, revisa tú la historia, nunca ningún exalcalde que haya ido de candidato a la presidencia ha sido electo. No hay un caso, ¿no? Pero al margen de esos datos estadísticos, este accionar de Manfred yo creo que ha despertado mucha susceptibilidad. Ahora, si hablamos de quiénes deberían acompañar en el caso de Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa en la dupla, ¿cómo ves estos? Nadie se quiere adelantar, no quieren adelantar criterios y dicen todavía no es momento, es prematuro. Sin embargo, ¿quiénes estarían en la mira para ocupar esos perfiles? En primer lugar, junto con Jorge Tuto Quiroga. Yo creo que hoy se tiene que dar un equilibrio necesariamente de representación regional. Hay candidatos y hay articuladores políticos y hay actores políticos que vienen de Oriente. El caso Camacho, el caso Vicente Cuellar, hay varios nombres más, Branco, por ejemplo, que vienen de Occidente, de Oriente. Pero si tú te fijas y revisas un poco las anteriores elecciones, no han trascendido más allá de Santa Cruz. Su injerencia en el resto del país no es significativa. Lo que quiere decir que por el otro lado tienes candidatos también de Occidente que les cuesta penetrar Santa Cruz. Por eso ese también es un punto a favor de Jorge Tuto Quiroga, porque Jorge Tuto Quiroga ha trascendido en Santa Cruz. Hoy, cuando tú haces las encuestas, el nivel de aceptación que tiene en Santa Cruz es realmente muy elevado. Para consolidar ese voto opositor del que yo te hablaba, que además un gran porcentaje también está en Santa Cruz, me imagino que en su momento tomarán la decisión que el acompañante deba ser necesariamente de Santa Cruz para crear ese equilibrio y esa identidad de representación regional, ¿no? En el caso de Manfred me imagino que pasará lo mismo, irá buscando algún candidato de Santa Cruz que le pueda acompañar con una salvedad. Y aquí viene otro punto en contra para Manfred, que ya lo manifestó en algún momento que los de Santa Cruz solo sirven para tener ministros. Y después sale su asesor a desacreditar no solamente a la clase política, sino a la población de Santa Cruz. Entonces, si hubiera salido la crítica del asesor suelta, seguramente no hubiera tenido trascendencia, pero que el jefe del partido político, el candidato, salga a hablar algo así y después salga el asesor, te da a entender que lógicamente esa es la visión del conglomerado, del partido, del instrumento político que ellos tienen sobre Santa Cruz. Esto le ha quitado mucho en Santa Cruz a Manfred y seguramente para compensar un poco esos deslices tendrá que buscar un candidato de Santa Cruz. Y van quedando algunos, si te pones a pensar ahí en la nebulosa, y hay que ver también cómo actúan, ¿no? Vicente Cuellar, por ejemplo, Rodrigo Paz, que han tenido un crecimiento hasta en algún momento interesante, pero que después al parecer se han estancado
y veremos también cuál es el accionar de ellos para ver dónde se ubican, en ese centro derecha, o se sumarán a el voto tradicional opositor y tratarán de conformar y ser parte de esa gran fuerza política. Los demócratas en Santa Cruz quieren sumarse a esta alianza. El fin de semana tienen una reunión, han invitado a diferentes líderes políticos, todos excepto Manfred Reyes Villa. ¿Están buscando sumarse a Tuto Quiroga? ¿Ahí podría salir su acompañante? Yo creo que la principal señal que ha dado Demócratas no es necesariamente la que vaya a dar este fin de semana, sino es la que dio Rubén Costas con Ernesto Suárez cuando llegaron a La Paz para la presentación de la candidatura de Jorge Tuto Quiroga. O sea, el hecho de tenerlos aquí ya ha dado una señal de un acercamiento, una señal de que realmente creo que a ellos les interesa construir ese bloque de unidad y ser parte de ese bloque de unidad. Ahora, lo mejor es como en el fútbol, cuando tienes muchas figuras tienes de dónde elegir, lo peor es que no tengas a nadie y tengas que improvisar. Entonces yo creo que si Jorge Tuto Quiroga, como van las cosas, deberá ser el candidato líder de ese bloque de oposición, el que comande la candidatura de oposición al MAS, va a tener para elegir de esa representación de Santa Cruz, entre demócratas que seguramente se sumarán, entre la gente de Camacho que ya es parte de ese acuerdo, y nada raro, por ahí incluso se suma el Vicente Cuellar como una tercera alternativa, o sea, va a tener alternativas de dónde elegir, ¿no? Para ir cerrando la entrevista, históricamente la gente ha votado con sentimiento en Bolivia, ¿verdad? Un voto por el MAS, un voto anti-MAS. En esta elección habrá una diferencia, la gente va a votar pensando en el bolsillo, en la crisis económica, ¿por ahí tendrán que ir enfocadas las propuestas? Es una suma de varias cosas. Yo creo que la gente hoy va a ir a votar, primero, el tema de votar por el hígado siempre ha estado y siempre va a estar. Hay simpatías y antipatías y eso va a permanecer. Pero sobre esa base, que a veces era lo que manejaba un poco la intención de voto, yo creo que aquí viene algo que es el complemento del análisis de la gente. Y hoy la gente, sin duda alguna, lo que tú decías, va a decir, ok, estamos en una crisis económica muy fuerte, históricamente casi comparable con el de la UDP, las cosas no tienden a mejorar, la gente se da cuenta con la inflación en la canasta familiar, la depreciación de la moneda, entonces va a buscar al candidato que le dé solución a la crisis. Y ahí viene ya un poco el análisis, al margen del hígado, viene la parte del intelecto como para decir quién es el hombre que sea capaz de dar solución a la crisis, quién es el que conozca el Estado y quién, y discúlpame aquí, voy a hacer un punto además de inflexión, quién es el que tiene lo que las gallinas ponen. Porque fíjate tú que si vas a elegir a alguien de oposición, vas a tener al MAS. O sea, no es que el MAS va a desaparecer, vas a tener al MAS en la oposición y va a ser una dura oposición. Y en las calles. Y en las calles, con representación en las calles y con representación en la Asamblea Legislativa. Pero además vas a tener a esos funcionales, como la candidatura de Manfred, que seguramente se inclinarán más hacia esta tendencia del MAS. Entonces, si ves, es un escenario realmente complicado y necesitas tener un tipo de pantalones que, además de conocer el Estado, tenga la propuesta, sea técnico y tenga el apoyo de la legitimidad de la votación, tenga el carácter para poner orden en el país, para que diga, bueno, el Chapare no va a ser más una republiqueta, aquí hay presencia del Estado, ponga las medidas necesarias, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de ambos que va a direccionar el voto hacia algún candidato. El desafío con Israel es que siempre vamos mirando hacia el futuro y vamos viendo cuánto de esto se va a cumplir en una próxima entrevista cuando tengamos ya claramente a los acompañantes de fórmula de estos candidatos. Israel, es un gusto como siempre compartir contigo. Bienvenido siempre, te estaremos convocando. Gracias a ti, Paula. Para mí un gusto y un privilegio estar aquí en el canal y principalmente en Cartas sobre la Mesa. Israel Mérida es periodista, analista, quien nos acompañó para hablar de este tema político electoral que sin duda marca la agenda informativa en este año.